todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y hoy voy a inaugurar una nueva sección aquí en el canal que la verdad es que poco va a tener que ver sobre cine, pero que os voy a ilustrar un poco a todos mis suscriptores y a todas las personas que queráis verlo. Otra de las grandes pasiones que tengo yo en mi vida, que no es solo el cine. Es decir, el cine es uno de mis hobbies, uno de los múltiples hobbies que tengo. Me gusta muchísimo el cine, como todos lo sabréis. Tengo muchísimas películas en DVD, en Blu-ray y también anteriormente las tuve en VHS. Pero el cine no es solo uno de mis hobbies, también tengo bastantes más. Me encanta la lectura, soy un gran amante de la lectura, tengo decenas y decenas de libros, muchísimos clásicos de Cervantes, de Góngora, de Quevedo, pero no solo españoles, sino también clásicos de la literatura inglesa, como Sir Arthur Conan Doyle, todas las novelas de Sherlock Holmes, como de Agatha Christie. Tengo muchísimos libros que considero además una de las grandes pasiones que yo tengo además del cine, que es la lectura. Otra de mis grandes pasiones es la pintura, el dibujo, me encanta dibujar. Según vayan pasando los vídeos y el tiempo, os enseñaré algunos de mis dibujos, que además tengo enmarcados. Me gusta mucho hacer retratos, dibujar retratos con lapicero, con carboncillo, es decir, que no se me da mal. La verdad es que me defiendo bastante bien. Y otra de las grandes pasiones que tengo, y aquí os los estoy mostrando, una imagen se puede decir que vale más que 1000 palabras, son los videojuegos. Y sobre todo esta consola que me acompaña esta noche, que fue la segunda consola que yo tuve. La primera fue la Nintendo de 8 bits, que no os la puedo enseñar porque no la tengo aquí en casa, la tengo en la casa de mi madre, pero que esta fue la segunda consola y seguramente, vamos, sin ningún género de dudas, la consola que a mí más me llevó al corazón desde todos los puntos de vista. Os estoy hablando de la maravillosa y magnífica Super Nintendo, la consola de videojuegos que salió al mercado aquí en España de la mano de Herbe Software en el año 1992 y que prácticamente hasta finales de los años 90, hasta aproximadamente el año 2001-2002, en Japón y en Estados Unidos se siguieron fabricando videojuegos para Super Nintendo, porque fue una consola altamente prolífica. Todas las características técnicas que tenían fueron realmente revolucionarias en su día. Era una consola de 16 bits y perteneció a la generación de aquellas consolas que salieron al mercado a principios de los 90, junto con la Sega Mega Drive, que fue en el año 1990-91 aproximadamente. La Super Nintendo es algo más moderna, un año y medio más moderna, pero que protagonizaron la auténtica guerra de las consolas que hubo a principios de los años 90. La competencia entre Sega y Nintendo, pues la verdad es que fue realmente bestial. Pero se puede decir que los que realmente ganamos con tanta competencia fuimos los usuarios de consolas, porque tanto Nintendo como Sega y las terceras compañías como Konami, Capcom, Jaleco, Tecmo, realizaron auténticas maravillas y obras maestras de los videojuegos, que todavía hoy tengo yo al menos el placer de disfrutar en mi Super Nintendo. Donde aquí la veis con los dos mandos, rodeado de juegos. Estos no son todos los juegos que tengo de Super Nintendo, tengo aquí los más representativos. He pasado, se puede decir que miles y miles de horas en mi adolescencia, jugando con esta consola y con la Nintendo de 8 bits que tuve. Si el cine de los 80, para mí, que puedo decir que marcaron mi niñez de alguna manera, fue sin duda la Super Nintendo lo que me marcó la adolescencia. Yo soy una persona que nació en el año 1978, tengo actualmente 41 años, y cuando fui niño, pues me gustaba jugar con los muñecos, como a todos los niños. Tenía y sigo teniendo múltiples colecciones de ellos, los Masters del Universo, muñecos de la Guerra de las Galaxias, que en otros vídeos de coleccionismo ya os mostraré con las naves y todo esto, pero lo que realmente a mí me llamó la atención fueron cuando ya tocaba ya las puertas de adolescencia con 13 años, las consolas de videojuegos, que no arrumbaron para nada mi coleccionismo por las figuras, por los muñecos, que yo también seguí coleccionando, pero ya muy poco hasta que desaparecieron. Pero la verdad es que los videojuegos forman parte también, se puede decir que una parte muy importante de mi adolescencia. Si los muñecos formaron parte de mi niñez, pues los videojuegos formaron parte ya de mi adolescencia. Con la Super Nintendo ya os digo que pasé pues cientos, miles y miles de horas pegado al televisor jugando con muchísimos juegos. Yo me acuerdo de una revista que actualmente sigue en el mercado, especializada en videojuegos, que se llamaba Hobby Consolas, que trajo una cinta VHS de promoción de la Super Nintendo.
Y me acuerdo que cuando yo me compré la revista, entonces tendría pues unos 14 o 15 años, y la puse en el vídeo de mi casa, pues yo no podía creer lo que estaba viendo. Eran juegos con unos gráficos maravillosos, con unas músicas impresionantes, era un paso más además de los 8 bits, era un salto que se daba, y todos aquellos que éramos aficionados a Nintendo, pero que veíamos no con malos ojos, sino con cierta envidia sana a los usuarios de la Sega Mega Drive, porque era una consola de 16 bits, la verdad es que Nintendo nos regaló este portento de máquina que no solo superó ampliamente a la Mega Drive en prácticamente todos sus aspectos, en lo que se refiere a gráficos, a resolución, a sonido, sino que nos dieron una de las más maravillosas consolas de videojuegos de todos los tiempos. Atención, no os estoy diciendo que la Mega Drive fuera una mala consola. Para mí la Super Nintendo y la Sega Mega Drive son, para mí, las dos mejores consolas que han existido en toda la historia de los videojuegos, en la corta historia de los videojuegos. Yo he tenido el placer de jugar a juegos de PlayStation, de Xbox, de consolas actuales, pero se puede decir que el auténtico carisma que tuvieron los videojuegos cuando Sega y Nintendo, que eran las grandes compañías de consolas, Sega ya se la conocía por ser la gran compañía que dominaba los salones recreativos en aquella época, a finales de los 80 y durante la década de los 90, nos regalaron, pues ya os digo, algunos de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Si la Sega Mega Drive tenía al Sonic, tenía a la saga de Street of Rage, tenía al Shinobi, al Golden Axe, al Altered Beast y a muchos juegos más, cuando salió Super Nintendo nos ofrecieron un catálogo de juegos realmente impresionante e increíble, que la verdad es que compitió con la Mega Drive por hacerse por el hueco en el mercado de 16 bits y llegó a superarla en todos los aspectos. La verdad es que Super Nintendo, una vez que ya Mega Drive había prácticamente desaparecido del mercado y con aquellos periféricos tan sumamente caros que supusieron un fracaso, pero debido a que eran muy caros en su época, como el Mega CD o la Mega Drive 32X, yo me acuerdo que haber visto en el Corte Inglés el Mega CD que costaba en su época la friolera de 50.000 pesetas. Os estoy hablando que en su época 50.000 pesetas, en el año 94, 95, era una cantidad absolutamente bestial de dinero. Estoy hablando ahora pues alrededor de unos 350, 400 euros, cuando las consolas aproximadamente cuestan ahora pues el torno de 250, 300 euros. Era un periférico excesivamente caro. Todo para intentar, evidentemente, llegar al nivel que tenía Super Nintendo. Todas las características técnicas que tenía Super Nintendo eran realmente maravillosas y nos hacían disfrutar de horas y horas de juegos realmente increíbles para su momento. Yo me acuerdo que en ese célebre vídeo pude ver las primeras imágenes del Super Mario World, el que tengo aquí puesto, del Super Ghouls and Ghosts, que está ahí, del Super Castlevania 4, del Final Fight, que tengo ahí la saga de los 3 juegos, que ahora os lo enseñaré. Y la verdad es que nos quedamos los chavales de la época pues completamente anonadados. Ahora yo os digo una cosa, la competencia entre Mega Drive y Super Nintendo fue mucha, pero si yo hubiera tenido la Mega Drive no me hubiera comprado la Super Nintendo, porque ya era una consola de 16 bits y los juegos que tenían eran también realmente extraordinarios y muy buenos. Pero como no tenía una consola de 16 bits, pues me compraron la Super Nintendo. La verdad es que de todos los juegos que tenía Super Nintendo, a mí mi favorito, sin duda, era este que tengo yo aquí, y que os lo voy a enseñar ahora mismo. Era el Super Ghouls and Ghosts. Fue el primer juego que yo me compré para Super Nintendo. La caja ya está un poquito deteriorada, la pobrecita. Pero claro, daos cuenta que es un juego que ahora mismo tiene 27 años. O sea, el videojuego, el cartucho que hay en su interior, tiene 27 años de edad. Era un juego de 8 megas de memoria, muy poquito, hoy en día 8 megas prácticamente se puede decir que no es nada, pero tenía unos gráficos y una banda sonora realmente portentosa y maravillosa. Fue el primer juego que yo me compré con Super Nintendo porque el Super Mario World ya venía con la consola. Otro de los grandes juegos que yo obtuve para Super Nintendo, sin duda, era este que era absolutamente maravilloso. Super Castlevania 4 para mí es uno de los mejores juegos que hay ya no digo para la consola Super Nintendo, sino es uno de los más grandiosos juegos que se han hecho jamás, que se han programado jamás. La verdad es que la música que tenía Super Castlevania 4 explotaba como nunca las capacidades de Super Nintendo, y en 8 megas de memoria condensaron una auténtica obra maestra de los videojuegos. Eran, si mal no recuerdo, 12 niveles, a cual más difícil cada uno, y todos los jefes finales eran realmente extraordinarios. Además, acordaos que la consola tenía incorporado el famoso chip
modo 7, MD7, que permitía hacer rotaciones, zooms, acercamientos, alejamientos y un montón de virguerías gráficas que eran evidentemente la envidia de la competencia. Super Castlevania 4 tenía todo eso y muchísimo más. Era algo más que un juego. Super Nintendo, además, cuando nosotros vimos aquel vídeo promocional de esta maravillosa consola, yo me acuerdo que empecé, pues prácticamente, siempre he tenido bastante facilidad para memorizar datos y números, no en vano, bueno, he estudiado ingeniería. Pero yo me acuerdo que eran los 512 por 448 píxeles de resolución, los 32.768 colores de una paleta de colores, con 200 y pico en pantalla, con los 3,5 MHz de velocidad. Era el único dato que la Mega Drive superaba a Super Nintendo, porque Mega Drive tenía 7,5 o podía llegar hasta 12 MHz de velocidad. Pero era porque la política que tenía Sega con los videojuegos respecto a Nintendo era distinto. Los juegos de Sega, de la Mega Drive, eran más, ¿cómo os diría yo? Como intentando emular a los videojuegos de las máquinas recreativas. Todo era mucho más rápido, las fases se las podía pasar uno realmente en muy poco tiempo. Yo me acuerdo en casa de un amigo que el Golden Axe o el Altered Beast se lo pasaba prácticamente en 20-25 minutos de tiempo. Eran juegos muy cortitos. Sin embargo, para terminarte un juego de Super Nintendo, un Super Mario World o un Legend of Zelda, podrías tirarte una barbaridad de horas, a lo mejor 30, 35, 40 horas para terminarlo, porque eran juegos extremadamente completos. Sega lo que apostaba en el mundo de los videojuegos era, por así decirlo, por juegos más similares a las máquinas recreativas, evidentemente no carentes de calidad. También Mega Drive tenía unos juegos maravillosos, me acuerdo del Castle of Illusion, del Shadow Dancer, del Strider, del Shinobi, del Shinobi 3, del Streets of Rage, de los Sonics, que eran juegos maravillosos, además todos con unas velocidades tremendas, y muy parecidos a las máquinas recreativas, porque era así Sega como los programaba. Sin embargo, Nintendo, los juegos eran más de exploración, es decir, el personaje se metía en una pantalla y tenía que explorar ampliamente todo ese nivel para encontrar paso a nuevos niveles, a nuevas pantallas, buscar vidas extras, buscar objetos ocultos. La política que tenían Sega y Nintendo era completamente distinta. Con esta consola yo he estado pues realmente las horas muertas, me pasaba las horas muertas con la consola. No se me llegó a estropear ni una sola vez. Os puedo decir que en 27 años la consola Super Nintendo no me ha dado ningún disgusto. Siempre he disfrutado de ella todo lo que he podido y le he sacado un rendimiento brutal. Otro de los grandes juegos que yo tenía de esta consola era el Doom, que fue, si mal no recuerdo, el último juego de Super Nintendo que yo me compré, que ya tenía 16 megas de memoria, pero que tenía el famoso chip Super FX, que lo que pretendía era, por así decirlo, manejar polígonos en el espacio que las consolas de 16 bits en teoría no podían. Yo me acuerdo que la Mega Drive tenía el chip SVP, que era muy parecido realmente al chip Super FX, pero para Mega Drive solo sacaron un juego con el chip SVP, que fue el Virtual Racing, muy parecido al Virtual Racing, evidentemente, de la máquina recreativa. Con el Doom se mezclaron, o mejor dicho, se conservaron prácticamente todos los niveles del Doom original de PC, a excepción de dos. Creo que en dos no tenía. Dos niveles no tenía. Y la verdad es que en lo que a textura se refiere, pues era un prodigio, perdón, dentro de lo que de las consolas de 16 bits se refiere, porque Mega Drive necesitó de un periférico especial, que era la Mega Drive 32X, para hacer funcionar un Doom, es decir, para que el juego tuviera texturas y polígonos. Otro de los juegos que también me maravilló en su momento fue el Turtles in Time, es decir, las Tortugas Ninja 4, sinceramente considerado uno de los mejores beat'em-ups en una consola de 16 bits. Porque la verdad es que este juego podías elegir a las cuatro tortugas ninja, que eran los superhéroes que entonces estaban de moda en los videojuegos por las películas que había entonces de las tortugas ninja. La Nintendo de 8 bits sacó 3 juegos de las tortugas ninja y la cuarta parte pues pasó directamente a la Super Nintendo. Y era un beat'em up realmente fantástico, con bonus, con jefes finales impresionantemente grandes. Era un juego que también se desarrollaba a una velocidad de vértigo y era realmente extraordinario. Konami era una de las grandes marcas que tenía Super Nintendo. Desarrollaba juegos maravillosos como el Castlevania 4 que os he enseñado. El Turtles in Time era realmente uno de los maravillosos juegos que tenía Super Nintendo. Otro de los juegos, pero ya desarrollado por la propia Nintendo, fue Legend of Zelda: Link to the Past.
Para mí, sin duda, el mejor videojuego que tiene Super Nintendo. Era maravilloso todos los mundos, todos los castillos que tenía, y sobre todo esos dos amplios mundos que eran el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad, que estaban además conectados por una serie de ítems, de elementos que tenías que ir cogiendo a lo largo del juego, con unos gráficos preciosos y con una banda sonora realmente extraordinaria. El Legend of Zelda Link to the Past es para mí uno de los mejores videojuegos que se han realizado jamás. Las horas que podías tener, que podías estar delante de la pantalla para terminarte el juego eran bestiales, pero todos los secretos que contenía Legend of Zelda Link to the Past eran absolutamente maravillosos, y sobre todo todas las horas que nos pasábamos jugando este juego, que era fantástico. Otro de los grandes, para mí, era el Super Mario World 2 Yoshi's Island. La única pega que yo le vi a este juego es que el control de Yoshi era terrible, o sea, no me hacía yo con Yoshi para nada, porque es que patinaba que daba gusto. Pero vamos, era un juego, no sé si aquí lo veréis, con unos gráficos que entonces eran muy graciosos para la época y que utilizaban el chip FX, igual que el del Doom. Utilizaban el chip FX para que los enemigos finales fueran muy grandes, para hacer deformaciones gráficas. La verdad es que el juego, si os lo digo de verdad, ahora que no nos oye nadie, no me lo llegué a terminar nunca, porque era extremadamente complicado el Yoshi's Island. Era maravilloso, pero era difícil de narices. O sea, yo perdí los estribos varias veces con este juego. Fijaos cómo le tengo ya, pues, pobrecito, está con la caja ya de cartón. Era una de las cosas que me gustaban de la Mega Drive y que Super Nintendo no tenía. Las cajas de la Mega Drive eran cajas como las de un VHS, es decir, con sus carátulas, sus plásticos, pero Nintendo, Super Nintendo y también la Nintendo 64, que salió posteriormente a esta consola, las cajas eran de cartón y se estropeaban enseguida. Yo no sé, podrían haberlo variado, visto la competencia. Para los aficionados, además, a las películas de la Guerra de las Galaxias, fijaos lo que tengo aquí. Super Star Wars, que era la adaptación, evidentemente, en un juego de 8 megas de la película de la Guerra de las Galaxias, del episodio 4. Un juego extremadamente difícil, pero con unos gráficos realmente maravillosos, fantásticos, también con unos jefes finales estupendos, y podías pedirte a Luke Skywalker, a Han Solo, a Chewbacca. Era realmente extraordinario. Super Imperio Contraataca, que mejoraba en gráficos al Super Star Wars y que ya podías pedirte, si mal no recuerdo, esperaos, no sé si no estoy ahora seguro, a Luke, a Han Solo, también a Chewbacca. No sé si podías pedirte algún personaje más. Creo que ya en el videojuego posterior que vino, creo que ya podías pedirte más. Y luego el Super Retorno del Jedi, que ya tenía 16 megas de memoria, y sí, ahora me acuerdo que podías pedirte a Chewbacca, a la princesa Leia, a Wicket, el Ewok, a Han Solo, podías pedirte también a Luke con todos los poderes Jedi que tenía, y era un juego con unos gráficos fantásticos y con unas rutinas gráficos realmente maravillosas. Es decir, que se puede decir que, como veréis, tengo la trilogía de la Guerra de las Galaxias en juegos de Super Nintendo también. O sea que, madre mía, las horas que yo me habré tirado con estos juegos. O sea, yo cuando terminaba de estudiar, lo primero, ¡zas!, enchufar la consola. Vamos, es que fundía los juegos, era un completo adicto. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya pues la cojo de vez en cuando, juego, pero claro, ya no con esas ansias como cuando yo tenía, pues ya os digo, 13, no, bueno, la Super Nintendo ya la tuve con 15, 16, 17, 18 años. Fijaos, me acuerdo que yo cuando tenía 17, 18 años, mis amigos salían con 18, con 17 años salían a los pubs, a lo mejor a las discotecas, a ligar, y yo digo, yo ya tengo novia, y era la Super Nintendo. Pero bueno, yo casi me divertía más. Y el dinero que se gastaban mis amigos en discotecas, pues muchas veces yo me lo gastaba en un videojuego. Dios mío, las horas yo que me he gastado, mejor dicho, que he gastado yo en horas y en dinero con Super Nintendo. Mientras mis amigos se gastaban dinerales en las discotecas, en entrar, en las consumiciones, yo me quedaba en casa hasta las tantas de la mañana los viernes, los sábados, jugando con la consola, después de haber estudiado, después. No es que fuera un adicto a los videojuegos, me gustaban mucho, pero todas las horas de diversión que me aportó a mi Super Nintendo, yo no las cambio por nada del mundo. No las cambio absolutamente por nada. Otro de los grandes juegos que tenía Super Nintendo y que era una adaptación de las máquinas recreativas era el Mortal Kombat. Pero en este caso yo me llegué a comprar el segundo, el Mortal Kombat 2, que tenía unos gráficos muchísimo mejores y que ya tenía el modo gore incluido. Es decir, ya tenía la sangre salpicando, los desmembramientos, los higadillos, todo lo que tenía este juego en las máquinas recreativas. Tiene unos gráficos maravillosos y un sonido espeluznante.
Mortal Kombat 2 era uno de los juegos que yo más difíciles he encontrado, incluso en modo fácil, dificilísimo de terminárselo, con una dificultad realmente tremenda. Ahora eso sí, el sonido que tenía y los gráficos eran realmente maravillosos. Otro de los juegos a mí que más me han gustado, bueno, aparte efectivamente del Super Mario World, que era el juego que venía con la consola, que eran 96 mundos de juego, o sea, era un juego larguísimo. O sea, menos mal que podías grabar la partida. Y podías tener 50.000 mundos. En realidad el Super Mario World era una evolución de los Super Marios de la Nintendo, de las tres que hubo, el Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3. Y que luego fueron recopilados en un juego de Super Nintendo que se llama Super Mario All Stars, que tenía gráficos mejorados y que realmente eran todos maravillosos. Pero Super Mario World es para mí uno de los mejores videojuegos que tuvo Super Nintendo. Solo toda una gran diversión y mundos y secretos y fases especiales y mundos enteros, solo en 4 megas de memoria. Era realmente maravilloso. En 4 megas de memoria tenías un videojuego para meses, para meses. O sea, no son como los videojuegos de ahora que te los puedes terminar enseguida, porque yo, pues bueno, conozco la PlayStation por mis sobrinos, he estado jugando con ellas y los juegos son extremadamente fáciles. Además te dicen en cada pantalla lo que tienes que ir haciendo, cosa que en los juegos antiguos no existieran. Era realmente algo impresionante. Otro de los grandes que tenía era, que lo tengo aquí en una caja así, el Batman Returns, que era un juego adaptación directa de la película de Tim Burton del 92, pero que era realmente un beat'em up, era un juego de lucha, de peleas callejeras tipo Final Fight. Y la verdad es que el gráfico de Batman era gigantesco, era un juego que en calidad técnica le daba sopas con onda a todos a los Final Fight. Pero realizado por Konami de un modo extraordinario, con unas músicas bestiales, unos gráficos magníficos. Era absolutamente maravilloso el Batman Returns. Otro de los juegos que causó polémica y controversia en su día fue el Super Probotector, porque en Estados Unidos creo recordar que se llamó Super Contra o Contra 3 o no sé qué, o algo así. A mí me gusta más el nombre de Probotector que Contra. O sea, el nombre de Contra, pues no sé por qué se llamó así. Pero aquí le cambiaron el nombre y sustituyeron a los personajes, que eran pues una especie de como de chicos callejeros con un lazo aquí, por robots, por androides, como lo podéis ver aquí en la parte, a ver si lo veo aquí, en la parte justamente de detrás de la caja. Todos los jefes finales eran fantásticos. Yo me acuerdo que un amigo se compró la Super Nintendo que venía con el Mario World y el Street Fighter 2 y se compró el Super Probotector. Y era realmente bestial este juego. Dificilísimo de narices, o sea, incluso en modo fácil era difícil de pasárselo. Pero la verdad es que tenía unos gráficos y unas rutinas maravillosas para una consola de 16 bits. Luego tengo aquí además otro de los grandes clásicos, que era el Street Fighter 2 en su versión turbo, con 20 megas de memoria. Aquí ya la memoria va subiendo, pero realmente el Street Fighter 2 Turbo, además que tiene una opción secreta para 15 velocidades diferentes, llegó a alcanzar una velocidad de desarrollo brutal. Para todos aquellos que decían que Super Nintendo no tenía juegos rápidos, poneros el Street Fighter 2 Turbo en modo 15 velocidades. Eso es ya, vamos, es que no veías los guantazos de los luchadores que te daban, porque te lo daban por todas partes. Yo llegué a dominar prácticamente a todos los luchadores, a Ryu, a Ken, a Gil, a Zangief, a Dalsim, a Honda, a Bison, a Vega, a Sagat, a Balrog, pero sin duda el personaje que siempre mejor se me daba era la chica, era Chun-Li. Con Chun-Li yo hacía maravillas. Es más, yo tengo una historia aparte con el Street Fighter 2 y es que yo en los salones recreativos fui el rey del Street Fighter 2. Es decir, yo jugando al Street Fighter 2 no había persona que me ganara jugando a esto. Imposible. No lo encontré. Y eso que tenía pues muchos amigos del colegio que también tenían el Street Fighter 2 no pudieron derrotarme. Hombre, algún combate he perdido, evidentemente. Pero cuando yo les retaba, por ejemplo, a lo mejor a combates de... yo qué sé, venga, al mejor de 10 combates, la mayoría los ganaba yo. O sea, nadie me ganaba al Super Street Fighter 2, que también le tengo. Lo que pasa es que no lo he cogido, tengo aquí muchos. Pero al Street Fighter 2 Turbo, imposible. Vamos al Turbo y al del juego de la máquina recreativa. Además que yo aprendí, bueno, me enseñó un amigo del pueblo, donde yo tenía la casita, donde tengo allí mi casita y todo esto, de campo, pues un amigo del pueblo me enseñó a jugar al Street Fighter. Él era muy bueno, jugando muy bueno. Y donde yo ahí aprendí a jugar al Street Fighter, es decir, en las máquinas recreativas. Luego en los salones recreativos, todos los chicos que decían, oye,
que ya te has pasado la máquina varias veces, me puedes dejar. Yo, vale, te dejo, pero si me derrotas en un combate, les ganaba a todos. Claro, se iban cabreados, más de un lío tuve con ellos, en el sentido de, dice, ahora nos vamos a ver en la calle a ver si eres tú tan bueno en persona como en la máquina recreativa. Yo salía corriendo porque yo no quería pegarme con ellos. Pero bueno, son cosas de chavales y cosas de niños. Pero la verdad es que yo tengo un amigo que puede dar fe de ello. Si ve este vídeo, me gustaría que pusiera un comentario. Dani, si me estás viendo, pon un comentario de que yo con Chun-Li no tenía rival en el Street Fighter 2. Es más, cuando alguna vez hemos jugado en alguna recreativa, ahora aquí en Madrid, yo con mi amigo Dani, pues bueno, él también me ha ganado, evidentemente. Pero yo cuando me pido a Chun-Li, no hay quien me gane. Yo con Chun-Li y el Street Fighter, vamos, los amos del mundo. La verdad es que es una pena que entonces, hace 25 años, no se hicieran concursos de videojuegos, porque hoy los videojuegos son algo ya tan común en los niños. Ya parece que el niño nace y ya tiene la PlayStation en su casa. Pero entonces los videojuegos eran algo, ¿cómo os diría yo? Algo excepcional. No todo el mundo podía permitirse el lujo de tener una Super Nintendo, porque los videojuegos eran muy caros. O sea, el Street Fighter 2 Turbo, bueno, a mí el videojuego más caro que tuve fue el Doom, que os lo acabo de enseñar, que me costó por aquel entonces la friolera de 15.000 pesetas. 15.000 pesetas hace 25 años. Era un dineral. Era un dineral. Entonces, claro, yo me compraba a lo mejor uno cada mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, tengo tantísimos videojuegos de Super Nintendo, porque, claro, tuve la consola, todavía la tengo, evidentemente, como la veis, pero estuve jugando de una manera muy exacerbada durante muchísimos años. Si la consola me la compré en el 92, yo estuve jugando pues prácticamente hasta el año 2000 con la consola. Luego he querido seguir disfrutando de ella y me he comprado un adaptador para verla en un televisor 4K como el que tengo, para ver pues los videojuegos a gran pantalla. Y la verdad es que con el sonido que tienen los 4K, con las pantallas tan grandes, se ven los personajes muy grandotes, la música se oye excepcionalmente bien, porque además Super Nintendo tenía un microprocesador especializado en sonido y utilizaba sonidos digitalizados de instrumentos. Las bandas sonoras eran absolutamente maravillosas. Pero claro, no era barato. Es decir, los que tuvimos la suerte entonces de tener una Super Nintendo, no todo el mundo la tenía, porque en mi clase, pues os voy a decir yo, si éramos 40 personas y aproximadamente unos 27 o 25 chicos, pues a lo mejor la Super Nintendo la teníamos 7, 8. Es decir, no todo el mundo tenía una Super Nintendo. Otros tenían una Game Boy, otros tenían una Mega Drive, otros tenían una Master System, otros tenían una NES, una Nintendo de 8 bits. Pero claro, los juegos de Super Nintendo eran muy caros, no todo el mundo podía permitírselo, y era evidente, yo lo entendía perfectamente. Luego también salió para Super Nintendo un juego que ya fue el acabose para la competencia, que fue el Donkey Kong Country, un juego de 32 megas de memoria con los gráficos renderizados, que tenían un realismo y unos movimientos realmente magníficos. El Donkey Kong Country para su momento fue un videojuego, o sea, que le explotó a la competencia en la cara y que, claro, fue prácticamente inigualable. O sea, yo me acuerdo cuando me lo compré de jugar en la consola, y es que parecía un juego de una consola de una generación posterior. Parecía un juego de una consola de 32 bits tipo PlayStation o tipo Saturn, porque era un videojuego con una calidad gráfica extraordinaria y un sonido y una banda sonora que es que te caías de espaldas al oírlo. El Donkey Kong Country fue el primer juego que tuvo Super Nintendo con 32 megas de memoria. Y era también un juego muy parecido a los Super Mario World, es decir, con niveles secretos, con un montón de cosas que podías encontrar. O sea, para completar el Donkey Kong Country al 100% tenías que sudar sangre. O sea, eran juegos que tenían, además de una calidad técnica muy buena, un componente de búsqueda que muy pocos videojuegos tienen hoy en día. Luego, además, tuve un matamarcianos que para mí era uno de los mejores, que era el Axel Eye, que tenía unas músicas maravillosas y unos gráficos en modo 7 y unos jefes finales fantásticos. Los matamarcianos no es que me llamaran excesivamente la atención, pero sí que tengo varios. Tengo el Super Parodius también y el Axel Eye. Es decir, de todos los juegos de Super Nintendo que tengo, que debe tener unos 30 y tantos, pues el Axel Eye y el Parodius son los dos únicos matamarcianos que tengo. Pero la verdad es que eran realmente muy buenos. El Axel Eye tiene una perspectiva en 3D fantástica. Era uno de mis juegos favoritos. Y luego tengo, además, tres de las grandes sagas, tres leyendas del videojuego, que era un juego que salió en máquinas recreativas y que yo me compré, pues, si
tercero, el cuarto, el quinto, que fue el Final Fight. El Final Fight es el videojuego que sin duda, yo más he jugado en mi vida. Sobre todo con mi madre, porque hacíamos, por así decirlo, campeonatos. Es decir, a ver si nos podíamos llegar a pasar un récord en puntos. Creo que nos llegamos a hacer como 3 millones y pico de puntos. Era una barbaridad. Claro que por derrotar a un enemigo, creo que te van 800 o 1000 puntos. Pues si eran 3 millones de puntos, pues tenías que derrotar en los 5 niveles que tenía a 3000 enemigos. Era una barbaridad. Evidentemente, pues mi madre jugaba, yo jugaba, nos lo íbamos pasando, porque en esta versión no se pudo jugar a dobles. Era un cartucho de 8 megas. Se hizo una buena adaptación de la recreativa en lo que a músicas y a gráficos se refiere, pero no se podía jugar a dobles. Ese era el fallo que tenía este Final Fight, que luego además lo compensaron con el Final Fight 2, que podías ya elegir a 3 luchadores, con unos gráficos mejorados, eran muy bonitos, y con luchas alrededor del mundo. Y que luego lo perfeccionaron en un cartucho de 24 megas que fue el Final Fight 3. Si la Mega Drive tenía los Street of Rage, Super Nintendo tenía los Final Fight. Y eran juegos realmente magníficos. El Final Fight, el 3, ya podía jugar con 4 luchadores distintos. Y gráficamente los sprites eran tan grandes que parecía realmente era como una máquina recreativa. Era realmente maravilloso el Final Fight 3. También no le he echado horas yo a los beatemaps, me encantaba. También tengo por ahí el Knights of the Round, que era una adaptación también de la máquina recreativa. Y he dejado lo mejor para el final. Un juego que se puede decir que cambió mi vida y que en la Super Nintendo Mini no está. El Killer Instinct, un juego de lucha de 32 megas también de memoria, que era realmente maravilloso. Yo, por ejemplo, descubrí el Killer Instinct en máquinas recreativas. Un día, yendo con mis amigos, había uno que era usuario de Mega Drive de Sega y decía: es que el Super Nintendo y Nintendo tienen solo juegos que parecen para niños, con gráficos muy coloridos, que parecen como infantiles. Y cuando nos metimos en el salón recreativo y vimos una máquina recreativa, tamaño, la máquina tendría sus 2 metros de altura, grande, ancha, y vimos en el borde, uno de los bordes de la máquina, Nintendo, y vimos en máquina recreativa el Killer Instinct, a mí se me salieron los ojos de las órbitas. O sea, era un juego con unos gráficos renderizados tan realistas, con unos personajes tan grandes y con unos golpes, que era el videojuego más violento que yo había visto en mi vida. Cuando mi amigo vio aquel juego, que era de Nintendo, programado por Rare, era Rare, una empresa, y por Midway, en colaboración con Nintendo, se le quitó las ganas de decir que la Nintendo tenía juegos infantiles. O sea, aquello era el videojuego en recreativa más brutal y más violento que yo había visto en mi vida. O sea, ataques que eran de golpes, de 20, 30, 40 golpes seguidos, los famosos combos. Y era realmente impresionante poder manejar el Killer Instinct con esos combos tan gigantescos. Yo me acuerdo que había un chaval que vamos, la máquina recreativa era muy nueva, que dominaba el Killer Instinct con unos gráficos tremendos y que dominaba con todos los golpes, pidiéndose a Thunderhawk, a TJ Combo, que era el indio y el boxeador de la recreativa, que era un portento, decía. Además es que hacía malabares con los botones de la recreativa y con el pomo, con el mando. Y digo, ¿cuántas horas y cuánto dinero se habrá gastado este tío en jugar con el Killer Instinct? Cuando salió para Super Nintendo, pues claro, yo, vamos, ahora mismo me lo compré. Y además es que venía con un CD de regalo, que era la banda sonora de la máquina recreativa, que se llamaba el Killer Cats. O sea, esto que ahora mismo tengo entre manos, hoy en día no tiene precio. El Killer Instinct de Super Nintendo y el Killer Cats, que era una banda sonora maravillosa, muy eléctrica, tipo heavy metal, realmente brutal. Esto era oro puro para los chavales y adolescentes de los 90, el Killer Instinct de Super Nintendo y el Killer Cats, el CD que tenían. Madre mía, cuántas veces habré oído yo este disco y cuánto habré jugado yo con el Killer Instinct, con todos esos combos imposibles. Creo que me llegó a salir un combo una vez con un ultra combo combinado con tanto de 50 y pico golpes, no sé. Ahí tengo las combinaciones hechas con todos los enlaces, porque tienes que practicar muchísimo. Pero ya os podéis imaginar a mí como un poseso delante del televisor, con el mando, dale que te pego, hasta que me salían los combos perfectos. Me hice un gran maestro al Killer Instinct. Ahora, bueno, actualmente ya he perdido todo y... por así decirlo, la práctica. Y bueno, ahora son los enemigos los que me zurran a mí, pero bueno.
Y prácticamente esta es mi historia con la Super Nintendo, una consola, pues qué os puedo decir, realmente maravillosa. Una consola única, hoy en día ya única, un auténtico tesoro del mundo de los videojuegos que hizo realmente historia. Fue la Super Nintendo apodada en los comerciales, en los anuncios, el cerebro de la bestia aquí en España. Estuvo distribuida por Herbe Software y la verdad es que era el gran tesoro de las navidades del año 92. Todo el mundo quería una Super Nintendo, porque tiene unos juegos maravillosos. La competencia que hubo con la Sega Mega Drive fue, como ya os he dicho, antológica, y nos regalaron tanto para Mega Drive como para Super Nintendo los mejores juegos de aquella época. Sin esos juegos no se pueden entender los videojuegos de hoy en día. Y la verdad es que eran juegos realmente difíciles, eran portentosos, pero son los juegos que a nosotros nos hicieron soñar cuando yo era un adolescente. La Super Nintendo es una consola para mí única y he querido abrir esta nueva sección de coleccionismo hablando de la Super Nintendo, una consola maravillosa e irrepetible que ahora, debido a las presiones y, bueno, no las presiones, sino por la demanda de los videojuegos vintage, de los retro, han salido en su versión mini, pero yo tengo la original, la Super Nintendo Super 16 bits, el cerebro de la bestia. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os suscribáis, les dais al like, para más críticas cinéfilas, más críticas de películas, evidentemente, con todas mis secciones, iré abriendo otras nuevas, y aquí una de ellas, coleccionismo retro, pero el coleccionismo os he empezado con la maravillosa Super Nintendo Super 16 bits, el cerebro de la bestia. Hasta mañana.